Amén. Hebreos capítulo 10, verso 1. Si lo tiene me dice amén. Si no lo tiene me dice no amén. ¿Lo tiene? No amén, como hay que. Hebreos capítulo 10, verso 1. Amén. Antes de entrar de lleno, quiero hacerle un comentario. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 10, pero es necesario puntualizar que durante 9 capítulos el escritor de Hebreos ha llevado a esta joven iglesia, a esta iglesia guerrera, desde el comienzo de las sombras de la religión judía a la verdad del evangelio. Amén. Ha tomado 9 capítulos donde tal vez para nosotros ha sido un poco desgastante o repetitivo, pero para la iglesia de los hebreos ha sido un manantial de agua de vida. Ellos han estado recibiendo la palabra del Señor. Amén. Y en el capítulo 10, el escritor de Hebreos va a concluir este camino por el cual nos ha traído por 9 capítulos. Así que va a ser el cierre para posteriormente ir a hablar acerca de la fe. Amén. Hoy vamos a comentar, si Dios nos lo permite y el tiempo nos alcanza, vamos a comentar uno de los versículos más conocidos, algunos de los versículos más conocidos en el pueblo cristiano, y vamos a entender su contexto. Vamos a entender por qué, cómo y cuándo se aplica ese versículo. Amén. Me sigue en Hebreos capítulo 10, verso 1. Así dice la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Indudablemente está hablando de los sacerdotes. Está diciendo, la ley, teniendo solamente sombras, nunca puede hacer perfecto a nadie. Amén. Mira, el escritor de Hebreos quiere que conozcas algo esta noche, que lo recuerdes. No existe perfección en la religiosidad. Amén. Repite conmigo, no existe perfección en la religiosidad. Amén. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque la religiosidad nunca nos acerca a Dios. Al contrario, levanta un muro entre Dios y nosotros, porque la religiosidad nos lleva a hacer. Y hay en este pensar y en este movernos como religiosos de simplemente hacer, se levanta una barrera. ¿Por qué? Porque entonces ya no sentimos que es un regalo de Dios, sentimos que no lo hemos ganado. Y cuando tenemos este sentimiento o este pensamiento, hay una barrera entre Dios y nosotros, porque realmente no somos dignos de nada. Amén. Estoy hablando de la religiosidad, estoy hablando de las apariencias, porque la verdadera religión nos acerca más al descubrimiento de Dios. La verdadera religión, miren, a veces predicamos y hablamos de religiosidad, y eso es muy diferente a la religión. La religiosidad se ocupa o nos lleva a ponernos caretas y vivir de apariencias, pero la religión es algo muy diferente. La religión verdadera nos acerca al descubrimiento del Dios verdadero. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 26 y 27. ¿Lo tiene? Santiago 1, verso 26 y 27 dice así la palabra del Señor. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si tú te crees religioso, si tú te crees muy cristianito, pero no eres capaz ni siquiera de controlar tu lengua, entonces tu religión es una mentira. Amén.
Y luego dice en el verso 27, la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? La religión verdadera se preocupa por el bienestar de los desamparados, que es una de las preocupaciones del corazón de Dios. La religión verdadera no te lleva a vivir de apariencia, sino a preocuparte y poner atención en los necesitados. Amén. Dice, esta es la religión verdadera: visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cuándo? Cuando se la están pasando bien chévere, en sus tribulaciones. Mira, casi cada año la directora de Dulce Refugio nos hace una invitación a pasar el Navidad con los niños. Y se oye muy bonito y tal vez podría alguien llegar a presumir y decir, no, es que la Navidad me la pasé con los niños de la casa hogar. Pero en Navidad en la casa hogar no hay tristeza. Ahí lo que sobran son dulces y lo que sobran son fiestas. Pero cuando hay necesidad, ahí es cuando de repente se escasean los visitantes. Visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿En dónde o en qué momento? En sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha. Eso es la religión verdadera. Y la religión verdadera nos acerca al corazón de Dios. Por eso en Hebreos 10:1 dice, la ley nunca puede hacer perfectos a los que a ella se acercan. Nunca puede hacer perfectos la ley a nadie. Luego en el verso 2 en adelante, me siguen en su Biblia, Hebreos capítulo 10, verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Si la ley nos hiciera perfectos, entonces no tendríamos necesidad de cada año repetir las mismas cosas. Si tus apariencias sirvieran de algo, entonces la tristeza, los problemas y el dolor se hubieran ido hace mucho tiempo. La religiosidad nos sirve, la ley no nos ayuda. Y dice, si nos ayudara en algo, entonces no tendríamos que volver a ofrecer sacrificios. Si tus apariencias sirvieran de algo, entonces el dolor terminaría. Pero los sacrificios los hacen cada año y se hace memoria de los pecados. Amén. Dice que la sangre de los animales no puede borrar el pecado. Mira, cada vez que los judíos llevan y presentan esos sacrificios, de lo único que se están acordando es de sus pecadotes. Porque para hacer los sacrificios tienen que recordar su pecado y tienen que presentar una ofrenda. Pero esa ofrenda no borra el pecado. Simplemente es como que espérame tantito. Y cuando vienen el siguiente año, tienen que volver a pedir perdón por esos pecados. Es decir, el hombre cometió una falta, traicionó a un amigo. Viene y presenta un año su ofrenda por el pecado y dice, perdóname Dios, porque traicioné a mi amigo. Y el siguiente año tiene que hacer lo mismo, más los que se acumularon de ese año. Y el próximo año, los mismos, más los que se acumulen de ese año. Entonces, ¿de qué servía la presentación continua de sacrificios? De nada para salvación. Porque en todos esos sacrificios no había salvación eterna, ni vivían en un ambiente de paz, sino se condenaban a sí mismos cada año. Solamente les servía para recordar y recordar y recordar su maldad. Algunos experimentan esto. Cuando han cometido pecados o faltas que han sido graves y que han roto su corazón, tienen un problema para aceptar el perdón de Dios. Y son muy recurrentes en pedir perdón por las mismas cosas una y otra vez. ¿Quién ha pasado por ese ciclo? Bueno, yo quiero decirte que por muchos años yo pasé por esos ciclos.
de pedir perdón y de pedir perdón, porque siempre que me acercaba de nuevo a Dios, me volvía a sentir indigno, sucio o acusado. Así que hoy pedía perdón por el error, y mañana y pasado y después. Eso es lo que hace la ley. Pero lo que hace el Señor no es así. Vamos a leer el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Jesús. El escritor habla de lo que escucharon hablar a Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amén. Imagínate este ritual falso cada año. Imagínatelo celebrado por 1 millón de judíos. El Señor en la Escritura dice, estoy asqueado de sus sacrificios. Cada año es lo mismo. Cada año es lo mismo y no mejoran. Y no mejoran porque llegaron a pensar, así como hoy algunos piensan, peco y al rato me arrepiento, ellos llegaron a pensar, peco y al rato llevo otro borrego más, llevo otro buey más, un pelo más al gato, pues qué. Así que, hablando acerca de Jesús, dice, Él dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amén. Entonces, si esos sacrificios no le agradaban al Señor, ¿qué es lo que realmente le agradaba a Dios? Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Recuerda, el escritor de Hebreos les está diciendo, todas esas cosas no nos hacen perfectos. Y lo único que hacen los judíos al quedarse en las sombras y presentar sus ofrendas de pecado cada año es recordar su maldad. Vamos a 1 Samuel 15, 22, ¿lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el prestar qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces, ¿cuál es el agrado de Dios para con sus hijos? Que sean obedientes y que pongan atención. Ese es el deseo del corazón de Dios. Así que le gusta más que tus sacrificios, tu obediencia. Amén. Y mira, puedo tocar este punto aquí. Como creyentes, creemos que nosotros no ofrecemos sacrificios, pero es muy grande el número de creyentes que sigue ofreciendo sacrificios. Seguimos ofreciendo sacrificios. ¿Cómo lo hacemos, pastor? ¿Te acuerdas cuando te prometiste levantarte o venir a la oración? ¿O te acuerdas cuando dijiste, ahora sí, me voy a parar a las 3 de la mañana? Y cuando fallaste y prometiste cosas nuevas, todas esas cosas son ofrendas y sacrificios que queremos intercambiar con Dios por su perdón o su favor. Pero la Biblia dice, el Señor nos habla y dice, no me agradan sus ofrendas y sacrificios. Lo que realmente me agrada es que hagan mi voluntad. Amén. Regresamos a Hebreos 10:7 y dice así la palabra. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esta parte es como si estuviera hablando Jesucristo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Amén. Mira, lo más precioso delante de Dios, las vidas más preciosas delante de Dios son las que hacen su voluntad. El Hijo dijo, no te agradaron los sacrificios, pero me preparaste un cuerpo. Y Él vino a habitar. Y luego nos dice,
no te agradaron todas las cosas, pero he aquí que vengo y me vengo a presentar como sacrificio, porque yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que agradó a Dios de Jesús? Que hacía su voluntad. Siempre, siempre, siempre hacía su voluntad. En el huerto hizo su voluntad. En la cruz hizo su voluntad. A otro sanaste, a otro sálvate, le decían en la cruz. ¿Qué respondía él? Nada. Él decía, ¿qué no saben que si ruego a mi Padre, me envía ángeles y todo esto se acaba en 3 minutos y los matamos a todos? Pero no vine a hacer lo que quise, vine a hacer la voluntad del que me envió. Amén. Y luego dice en el verso 10, en esa voluntad, está hablando de la voluntad de Jesús, de hacer la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Entonces, en esta ofrenda perfecta que fue la vida de Jesús, el cuerpo de Jesús, fuimos perfeccionados y fuimos limpiados, fuimos salvados. Vamos a Romanos 5:19. Romanos 5:19. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira, la desobediencia de uno nos dio en la torre a todos. Gente que no es cristiana y cristianos les ha pasado esta pregunta en la cabeza. ¿Y nosotros qué culpa tenemos de lo que hizo Adán? Adán y Eva hicieron su chistecito y nos amolaron a toda la humanidad. Pero entonces tú háblales que de la obediencia de uno, todos somos bendecidos. Nadie quiere pasar por las consecuencias de la desobediencia de Adán. Pero también no quieren los beneficios de la obediencia en Cristo. Amén. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Mira, nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, entró al lugar santísimo. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada y pusimos las imágenes? ¿Lo recuerdas? El sacerdote podía entrar una vez al año si primero ofrecía una ofrenda por su propia vida y sus propios pecados. Pero Jesús no solamente entró, sino que ahí se quedó a habitar. ¿Recuerdas el propiciatorio? ¿Recuerdas el arca del pacto? Que te decía que la tapa de esa arca era de oro macizo. Bueno, esa tapa, el propiciatorio, es un trono. Lo que Moisés vio en el cielo es un trono. Así que Jesús entra al lugar santísimo, no al tabernáculo humano, sino en el cielo, y se sienta en el trono y se queda ahí a morar. Esto es lo perfecto, que una vez al año, durante unos cuantos minutos, entraba el sacerdote para ofrecer ofrendas e interceder por ti. Pero nuestro sumo sacerdote está ahí adentro, sigue ahí adentro, sigue en el trono y sigue intercediendo por ti 24/7. Y no tuvo que presentar una ofrenda por sí mismo. Él es una ofrenda perfecta, una vez y para siempre. Así que Jesús está sentado a la diestra de Dios, dice la Escritura, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vamos a leer el verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados,
y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Iglesia, es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? De que Cristo fue a la cruz, resucitó, está intercediendo por nosotros, de que el sumo sacerdote Jesucristo hizo una ofrenda por nuestros pecados. Dice que este es el testimonio, que sus leyes ahora están en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy están en nuestro corazón y en nuestra mente. Si tú viste por ahí la serie de Los Elegidos, Chosen, en un episodio se llaman filacterías, si no mal me equivoco, todas aquellas cositas que usaban los judíos para recordarse ciertas cosas, cierta vestimenta, ciertos colores. Ponían cajitas aquí amarradas en su cabeza, todavía lo siguen haciendo, y adentro de esa cajita escrito el texto bíblico, porque ellos decían, esto tiene que estar en mi mente, y se ponían eso, que era una figura. Y cuando en uno de esos episodios, al actor que representa a Mateo usa unos cordones, le dan unos cordones para que los amarre, y esos cordones son unas cuentas. De ahí sacaron el rosario, por cierto. Son unas cuentas, y esas cuentas van haciendo de rezos. Bueno, nosotros ya no necesitamos nada de eso, porque su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no necesitamos cosas. Mira, ¿te quieres colgar un pescadito? Si quieres, adelante. ¿Te quieres colgar una estrella de David, una menora? Hazlo si quieres. Pero todo eso no tiene ninguna relevancia en el plano espiritual. No tiene ninguna. No seas como un hermano que cuando se convirtió en Cristo, lo que más anhelaba en su corazón era tener una calcomanía de pescadito. Porque sentía que cuando tuvieron su calcomanía de pescadito, se iba a convertir en el cristiano más cristiano. Ya después le explicaron, hermano loco, cálmese, así no son las cosas. ¿Dónde está la palabra? En su corazón. Amén. Y la segunda parte de este testimonio del Espíritu Santo es que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. No se acuerda. ¿Te acuerdas tú? Él no. Él no se acuerda. Él no es hombre. Él no es hombre para que te diga, no, mi amor, no pasa nada. Y en la siguiente pelea, arriba las manos porque te sacó todas las que hiciste ahorita, ayer y antes de antier. Él no es hombre. Él no es hombre. Así que cuando Él perdona, perdona eternamente y para siempre. Y cuando Él dice que olvida, olvida para siempre. Y si tú estás en la posición todavía, o llegaste a estar en esa posición de estar pidiendo perdón por el mismo pecado, a Dios nada más le quitas el tiempo. ¿Por qué? Porque Él no se acuerda. Si Él decidió perdonarte, te ha perdonado. Si tu corazón se quebrantó y fuiste con sinceridad a pedir perdón, tu pecado fue enterrado en lo profundo del mar y jamás, jamás se va a acordar. Él jamás te lo va a echar en cara. Él jamás te va a echar en cara nada. Amén. Este es el testimonio del Espíritu. Corazones que aman y viven la ley de vida. Que aman y viven la ley de vida. Que ya son libres de la carga del pecado. Alguien dice, no sé qué es más grande, si mi fe o mi concha. Porque yo hago cosas y se me olvida. Se me olvida. Gloria a Dios que ha traído sanidad a mi corazón y esto se ha vuelto carne en mi vida. Que como todos he cometido faltas. Pero Dios me ha dotado de una peculiaridad. Cuando pido perdón, se me olvida. Se me olvida de verdad, se me olvida. Y digo, no que se me olvide de que, ya no me acuerdo, hermano. No, sí me acuerdo. Pero no me duele, ni siento carga.
Y no estoy hablando de que me hicieron, estoy hablando de que hice. Si yo pido perdón a la persona que ofendí, si yo pido perdón a Dios, a mí se me olvida. Porque a Él se le olvidó. Amén. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si ya fuiste perdonado, Dios olvidó. No se necesita de nuevo. Nada más. Amén. Verso 19, vamos a seguir ahí adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de nuestra fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Si Jesús ya abrió el camino, si Jesús rompió los velos y al partir su cuerpo y al romperse su cuerpo fue roto el velo, si tenemos entrada al lugar santísimo por su sangre cada vez que nosotros lo necesitamos, entonces, ¿qué más quieres? Solamente necesitas acercarte con seguridad de quién eres, quién es tu Dios. Amén. Tienes que acercarte limpio. Dice aquí en el verso 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hemos sido limpiados y lavados a través del sacrificio de Jesús. La semana pasada te platicaba, en el altar del sacrificio se toma la sangre del buey y entraban al lugar santísimo y se rociaba y salían y rociaban al pueblo. Tomaban la sangre y cuál agua bendita, vámonos. Y todos manchados de sangre. Ahorita lo piense así, es como, ¿eso qué? Pero en ese momento, en ese tiempo y según la ley de Dios, era lo único que te podía purificar. Era lo único que te podía santificar. Bueno, hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Todos los que hemos creído en Él, hemos sido rociados con su sangre. Amén. Verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Ya está empezando a cerrar esta parte el escritor de Hebreos. Ya está empezando a cerrar la parte de donde los llevó desde las sombras, desde lo más básico hasta la realidad del evangelio. Amén. Y aquí está dándole un mensaje a la iglesia. Escucha, porque esto es muy relevante para nosotros. Primero dice, manténganse firmes. Pero piensa, iglesia, esta iglesia de los hebreos está viviendo en un ambiente muy hostil. La persecución es el pan de todos los días. El que te acusen por cualquier cosa es el pan de todos los días. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se levantó Hitler con el nazismo, culparon, y la razón o la cuestión de matar a judíos era porque en su pensamiento los judíos eran culpables de todo lo malo que les pasaba. Si yo no tengo trabajo, culpa de los judíos. Si mi esposa me dejó, culpa de los judíos. Si no me va bien en la escuela, culpa de los judíos. Si nací feo, culpa de los judíos. Así que, ¿qué dijeron? Necesitamos acabar con el culpable. Y empezaron a hacer su matazón de judíos. Bueno, en este punto, ese grupo son los cristianos. ¿Por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué no hay lluvias? ¿Por qué la economía se está cayendo? ¿Por qué los otros pueblos nos atacan y nos vencen? ¿De quién es la culpa? De los cristianos. Ese es el lugar donde se encuentra esta iglesia. Entonces, la persecución
El acoso era pan de todos los días en esa iglesia. De seguro, o según los expertos en el tema, ya habían tenido varios mártires en la iglesia. Es decir, ya a varios de la iglesia los habían matado por causa de su fe. Así que termina, después de enseñarles y decirles, esta es la realidad del evangelio, les da esta indicación. La primera es, manténganse firmes en la fe. Manténganse firmes en la fe, pase lo que pase. Por fe andamos, no por vista. Amén. Y qué diferente es, te decía, son versículos que luego sacamos de contexto. Qué diferente es decirle a una iglesia perseguida, acusada, encarcelada, manténganse firmes en la fe, porque por fe andamos, no por vista. Pero ¿sabes cómo lo usamos hoy? Hermana, compres esa televisión en fe, porque andamos por fe, no por vista. ¿Ves qué abismo hay en cómo usamos la escritura? La segunda cosa que les dice es, anímense unos a otros. Anímense unos a otros. Anímense, ¿de qué forma? ¿Cómo nos animamos hoy en día y en qué se estaban animando ellos? ¿En qué nos animamos hoy en día? No, hermana, échele ganas. Que todavía no encuentra casa, échele ganas, hermano. Dios le dará una casa. Ese es nuestro ánimo, que no está mal. Pero ¿sabes en qué forma se estaban animando ellos? Échale ganas. Si te matan, mira, ni modo que te maten, pero mantente fiel al Señor. Échale ganas, mi hermano. Sí, ya van 2 que matan ahí en tu colonia cristianos, pero tú mantente firme en la fe. ¿Y qué diferencia tan grande hay? Y por último, el último consejo que les da es, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. ¿Sabes que Dios pensó a su pueblo en un cuerpo? Dios pensó y habla de su iglesia como un cuerpo. Ahora, qué complicado es, y lo vimos en pandemia, qué complicado es que el cuerpo se separe. Qué complicado es decir, ¿dónde está mi mano? ¿Y dónde está mi pie? Qué complicado es estar encerrado en una casa sin tener contacto con los demás. Qué complicado es y decir, ay, si estuviéramos en la alabanza. Bueno, esta iglesia le está costando la vida, no el juego de fútbol, no el trabajo para comprarme mis chicles, no el pagar la luz. A ellos les está costando la vida congregarse. Ellos, para reunirse, el peligro que corren es que aquí afuera los agarren a patadas. El peligro que corren es que estando reunidos entre un grupo y dije, aquí no los agarramos en bolita ni batallamos, y hagan un golpeadero o tal vez una matazón. Eso es lo que ellos están enfrentando. Y de repente el escritor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, porque el poder de la iglesia está en la unidad, porque es el corazón de Dios que los hermanos habiten juntos en unidad. Entonces, no rompan la unidad de la iglesia. Nos hace conscientes, no dejen de congregarse, lo indispensable que es para el creyente la unidad. Y cuando de repente nosotros usamos esto, es porque el pastor ya vio que hoy faltaron 5 y, hermano, no deje, como dice la escritura, no deje de congregarse, como no lo tienen por costumbre. Qué diferente es. ¿Cómo lo vivían? ¿Cómo ves? Cuando el escritor de Hebreos les está hablando a la iglesia, por eso la iglesia empieza a vivificarse de nuevo y dicen, va. Por eso es tan chocante para nosotros cuando alguien nos dice, pastor, ¿y mañana no podríamos empezar el culto más tarde? Es que juegan mis chivitas, pastor. Ni modo de perdérmelo. Es tan frustrante cuando nos salen con que, no, pues es que no traía para el Uber de regreso. Pues hay camión, hermano. No, camión, pues qué. ¿Soy qué o qué para andar en camión?
Por eso es tan frustrante. Y cuando entiendes esto y ves la historia de la iglesia, va a ser frustrante para ti. Va a ser frustrante para ti. Mira, todas las niñas, todos los niños, ven su serie favorita y anhelan ser así. Tener el vestido de la princesa o tener el equipo de fútbol, y de repente vas y te ves ante el espejo. En mi época de estudiante de preparatoria, amaba el básquetbol. Yo vivía, respiraba básquetbol. Y me compré mis tenis, creo que ya se los platiqué, me compré mis tenis, mi short, todo mi atuendo Nike. Todo pirata mi outfit. Y qué frustrante era verme en el espejo y saber, que era lo mismo pero más barato. Cuando entendemos esto y nos vemos al espejo, nos resulta frustrante. Somos cristianos, lo mismo, pero no es igual. No lo quise decir, hermano. ¿Sí me explico? No es una carga que te quiero poner. No es un mensaje donde te quiero decir, tú pecador que no vienes. Estoy diciendo, cuando lo entiendas, vas a ver lo frustrante que es. Verso 30, vamos a leer de ahí en adelante. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Creo que me adelanté y nadie me dice nada. Verso 26. Hebreos 10, 26. ¿Lo tiene? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira, los está animando, ¿sí? Está cerrando y les dice, manténganse en unidad. Les dice, no dejen de congregarse, anímense, firmes en la fe. Y luego les dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Está diciendo que los que vuelven a pecar, ya no hay perdón para ellos. Pastor, pero entonces ayer que pequé, que me quedé con el cambio ahí del pan, ya no hay más perdón para mí. No, está diciendo, recuerde, vamos a retomar la idea, lo que está hablando, la idea que les está hablando es del sacrificio de Jesús. Amén. La idea desde el principio es la obra de Jesús en la cruz. Y cuando dice, para los que pecan voluntariamente, es decir, para aquellos que alguna vez recibieron o escucharon la palabra de verdad y deciden voluntariamente darle la espalda a Jesús y darle la espalda a su palabra, a los que dicen no me importa y se alejan, no estamos hablando de un tropiezo, sea cual sea y al nivel que sea. No estamos hablando de caer en tentación, estamos hablando de con conciencia o conscientemente dije a Dios, no quiero, no me importa, me voy de aquí. Para ellos dice, ya no hay más sacrificio que ofrecer. Y están condenados eternamente al fuego. Si en la ley de Moisés, la ley era, si 2 testigos, si 2 personas testifican tu pecado, sin remedio alguno vas a morir. Imagínate qué castigo debe de recibir el que toma por inmunda la sangre de Jesús. El que se acerca y dice, quiero de ti, Señor, me vengo a entregar. Y después dice que no. Y después dice, esto no es cierto. Y después dice, me alejo por completo.
no me importa, no quiero nada con Dios, no existe Dios, entonces ¿qué sacrificio queda para ellos? Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora sí vamos al verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es otro de los versículos más conocidos o más citados por los cristianos. Y les echamos bronca a los que no son cristianos con ese. Es que es hermano, mira, el de la tienda se atrevió a meterse conmigo. No sabe con quién se mete. Horrenda cosa es caer en manos del... Así no es. Así no es. Está hablando de nosotros. Está hablando de los creyentes. Mira, Él es un Padre amoroso, pero es un Dios justo. Y entonces a todos aquellos que se acercan a Él han caído en las manos del Dios vivo. Y agárrate, porque el Dios vivo actúa de acuerdo a su justicia. De acuerdo a su justicia. Por eso nos da mucho temor cuando la gente empieza a decir que Dios juzgue entre nosotros, que Dios me haga justicia. Pues espero que esté bien parado, hermano, hermana. Espero que esté bien parado, porque la justicia de Dios se avienta primero al que la clamó y después al otro. Así que misericordia quiero, mejor. Amén. Conocemos al que dijo: mía es la venganza. Y de alguna u otra forma, al final, Dios se va a glorificar en los que creyeron en Él y en los que no creyeron en Él. Por eso la Escritura dice que al final, toda rodilla, toda lengua, toda nación, todas las rodillas se doblarán y reconocerán que Jesús es el Señor. Así que Él sí o sí será glorificado. Vamos al verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Les está diciendo a la iglesia de Hebreos: recuerden su primer amor. Cuando los llamaron y cuando ustedes recibieron el llamamiento, no lo recibieron en medio de una cama de rosas. Desde el principio se les dijo, y ustedes sabían lo que costaba ser creyente. Desde el principio fueron testigos. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que eligieron decir sí. Y padecieron persecución. Y padecieron que hablaran de ustedes. Y problemas con la familia. Y problemas con los de afuera. Y saben, recuerdan que a veces hasta los despojaron de sus bienes. Y a ustedes no les importó. Porque sabían que había una herencia superior en Cristo Jesús. Así que si perdí casa, amigos o familia, así que si perdí negocios, así que si perdí una pareja, no me importa, porque tengo una mayor y mejor herencia en Cristo. Pero antes, al principio, estaban dispuestos y estábamos dispuestos a hacer cosas que significaban una revolución en nuestra vida, aunque costara lo que costara. Como pastor, lo he dicho con mi esposa, no es lo mismo. Cuando yo empecé a pastorear tenía 28 años y se me ocurría cada loquera. Se me ocurría cada loquera. Y mi esposa decía, bueno, tú estás loco. Yo decía, te preocupes, Dios proveerá. Dios de alguna forma nos dará. Hoy ya que está uno un poquito mayor, ya los años no lo favorecen a uno. Y de repente mi esposa me dice, y yo, no, espérate, vamos a hacer cuentas, vamos a ver si nos alcanza. Porque ya el cuerpo y la juventud ya se me andan yendo. Pero ¿recuerdas cómo decidimos hacer cosas que revolucionaron nuestra vida?
costara lo que costara. Antes teníamos seguridad y confianza. Antes su palabra y sus promesas eran una realidad. Antes vivíamos tiempos inimaginables a su lado. Recuerden, les dice el escritor de Hebreos, y los lleva a ese punto. Recuerden, no fueron engañados. Nadie fue engañado. Desde el principio Jesús dijo, síganme. Y desde el principio dijo, tomen tu cruz. Y desde el principio dijo, no vine a traer paz sino espada. Desde el principio dijo, y la suegra se agarrará contra la nuera. Desde el principio. Entonces no hay de que, ay no, a mí me engañaron y a mí me ofrecieron tiempo compartido. Dice en el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Aún un poquito. No pierdan la confianza. Es necesario la paciencia. Con paciencia aguardamos su regreso y con paciencia vivimos esta vida. Amén. Con paciencia obtendremos la promesa. Un poco, solamente es un poco, solamente es un tirón. Y en el último respiro lo veremos a Él. Luego dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. El justo vive por fe. Termina en el verso 39 diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos nosotros los que retroceden para perdición. No nos vamos a echar para atrás. Vamos a avanzar. Tal vez no avanzaremos 1 kilómetro. Tal vez no avanzaremos 100 metros al día. Pero no vamos a dejar de avanzar. Un poquito, un pasito, 1 centímetro. Pero seguiremos hacia adelante. Nosotros no somos de los que echamos para atrás. Nosotros no somos de los que dicen, mejor no. Nosotros seguiremos hacia el frente. Amén. Con esto hace un cierre el escritor de Hebreos. Los ha traído a la iglesia de Hebreos, los ha traído desde las sombras de la religión, la luz del evangelio, y les hace un exhorto para vivir esta vida. Si se fijan, nunca les dice, no te apures, hermano, las cosas van a mejorar. Tampoco les dice, ponte a ayunar para que. Les dice, aguanten. Aguanten, el justo por la fe vivirá. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta noche, Señor. Padre, hoy queremos venir ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor, y queremos pensar en esto, Señor, y nos quedamos pensando en esto, Dios. Las formas, Señor, en que se declaró la palabra. Hoy podemos ver, Señor, con unos ojos diferentes, Dios, cuando en Hebreos dice, anímense unos a otros, manténganse firmes en la fe. Hoy podemos entender de otra forma cuando la Escritura dice, no dejen de congregarse. Señor, que cuando nos veamos al espejo, podamos ver a un cristiano genuino. Que cuando nos veamos al espejo, Señor, podamos ver a un hombre que te ama, a una mujer que te ama, que estará dispuesto a dejarlo todo por ti, a darlo todo por ti, Señor, que está viviendo para ti la ley de la vida, que ha dejado las apariencias a un lado, que vive libre de religiosidad, que cuando nos veamos al espejo, Señor, podamos ver que somos cada vez más como tú. Ese es el deseo de nuestro corazón y esa es nuestra petición esta noche, Padre, el ser cada vez más como tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y te doy gracias por cada familia que está aquí, Señor, y ha escuchado la palabra. Ministrala a sus almas, Dios, que se vuelva carne, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque intercedes cada día, todos los días, Señor, todos los minutos, todo el tiempo por nosotros, Dios, que ciertamente no somos fieles,
pero tú mantienes tu fidelidad y estamos agradecidos, Señor, por eso. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.